E seguimos na Escola de Familias, onde esta semana imos aprender os síntomas e tratamento da otitis. Hola queridos papis, el otro día hablamos de la anatomía del oído para que os hicieseis un poquito la idea de cómo está configurado, porque vamos a hablar de la otitis media aguda. Esta es una infección muy frecuente en los niños, todos lo sabréis porque además todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida una otitis, con el dolor que supone el dolor de oídos. Y entonces voy a explicar otra vez un poco lo que es la otitis media, pues cuáles son los factores de riesgo y hablaros un poquito de todo y cómo se debe de actuar. Entonces, la otitis media aguda es una infección del oído medio. Os vuelvo a recordar un poquito el oído medio. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, el tímpano y el oído medio. El oído medio es una caja, que es la caja timpánica, con aire, donde están los huesecillos del oído. Y de ahí sale la trompa de Eustaquio. Esto es el oído medio. Entonces, en la otitis media aguda lo que hay es una inflamación y una acumulación de líquido y una infección de esta zona. Y eso produce tanto dolor. Entonces, la otitis media aguda están formadas, que vulgarmente le llamamos soma, están causadas por bacterias y están causadas por virus. Las bacterias, las más frecuentes es el neumococo, luego tenemos el Haemophilus influenza y luego ya muy lejanamente, que apenas la produce, es el Streptococcus. Y después tenemos los virus, todos estos virus que producen los resfriados, que también nos van a provocar una otitis. Entonces, ¿cuáles son las causas de la otitis? Pues las causas os lo voy a explicar casi mejor aquí, porque vamos a ir retirando esto, porque voy a explicar un poco la conexión que hay entre nariz, aquí hice mis dibujos así un poco caseros, la nariz con el oído y con la garganta. La nariz une con la garganta, al igual que oído. Entonces todo esto va a estar unido y por eso os lo quiero ir explicando. Y aquí vemos lo que sería una otitis aguda. Entonces, ¿qué pasa con la otitis aguda? ¿Cuál es la causa? Pues entonces vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos aquí, este mismo me puede valer. Por aquí entran los gérmenes, ¿vale? Ya sean virus o ya sean bacterias del aire, entran por la fosa nasal. Después van por el conducto auditivo externo, van hasta aquí, hasta el oído medio. Entonces, por ahí van los virus o van las bacterias. Entonces, inflaman la membrana timpánica, que os la he puesto aquí, este es el tímpano, ¿veis? Produce una inflamación del tímpano, llegan al oído medio, que es esta caja que yo os explicaba, y aquí producen un gran edema con enrojecimiento, está muy congestivo, muy hiperémico y con líquido. Se acumula líquido. ¿Por qué? Porque aquí se obstruye la trompa de Eustaquio, que la tengo también por aquí, un poquito para que lo veáis, para que veáis un poquito todo y cuál es aquí lo tengo, y cuál es el proceso. Entonces, el oído medio sería aquí sería el tímpano, esto está completamente inflamado, enrojecido, con líquido, porque los virus y todo han inflamado toda esta zona. Como producto de aquí sale una de las causas, sería la trompa de Eustaquio, porque se obstruye y al obstruirse acumula líquido aquí, acumula secreción. Cuando esa secreción se infecta, pues entonces produce la otitis. Y aquí la tenemos, que os la acabo de enseñar, con líquido, y con enrojecimiento del tímpano, de la membrana timpánica, y esto produce un gran dolor. Otra causa también pueden ser las adenoides. Las adenoides, que yo lo puse aquí para que veáis, esto tenemos el conducto auditivo y por aquí tenemos la trompa de Eustaquio que va a la faringe. Y tenemos la parte posterior de la nariz que une con la faringe. Y en la parte posterior de la nariz tenemos las adenoides. Y yo también hice un dibujito por aquí de las adenoides. Porque cuando las adenoides aumentan mucho de tamaño, aquí lo tenemos, esto sí sería una adenoide un poquito agrandada, esto sería una adenoide muy agrandada y entonces obstruye la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque está muy pegada, como veis aquí,
Las adenoides están muy pegadas a la trompa de Eustaquio, entonces al obstruirla, porque se agrandan, porque aumentan de tamaño, ¿qué producen? Pues lo mismo, producen que el líquido que está aquí no drene. El líquido no va a drenar por la trompa de Eustaquio, se va a acumular, y al tener ahí líquido acumulado, pues los gérmenes, las bacterias, los virus pueden causar una infección. Entonces, ¿qué síntomas presenta el niño? ¿Cómo nosotros sabemos que el niño tiene una otitis? Bueno, pues en niños mayores es un dolor de oído, y ellos te lo dicen, me duele, llevan la mano al oído, pueden llorar, están muy incómodos, no tienen apetito, les puede doler la cabeza, pueden tener fiebre. En ocasiones, ¿qué pasa? Que el tímpano, como nosotros decimos aquí, como veis, esto está lleno de líquido. Nosotros con el otoscopio vamos a ver este líquido, y este líquido empuja a la membrana timpánica, la empuja hasta que la puede perforar. Aquí tenemos la membrana timpánica, este sería uno de los huesecillos del oído, y aquí la empuja, aquí vemos una perforación. Entonces sale todo el líquido. Eso se llama otorrea. Cuando tienen otorrea, que es un oído supurativo, porque termina rompiendo y saliendo todo ese pus que tiene ahí el niño, entonces en ese momento el niño le deja de doler, porque la presión que estaba haciendo el líquido, ¿sabes?, las secreciones sobre el tímpano, desaparecen. Entonces en ese momento el niño queda como aliviado. Después, otro de los síntomas, como está tan edematoso, tan rojo, produce tanto dolor, pues en los niños pequeños a veces nos es más complicado saber que le duele el oído. Si tienen 2 añitos, 1 añito, ya se llevan la mano al oído. Entonces lloran, es un llanto fuera de lo normal, es un llanto que los padres tampoco están acostumbrados a oír. La mano suele estar en el oído permanentemente, están irritables, dejan de comer, o rechazan la toma, o tienen poco apetito, duermen mal, y están muy incómodos, o sea, muy intranquilos, y bueno, y todos esos signos son como muy característicos para que nosotros diagnostiquemos una otitis. Nosotros lo vamos a ver por la clínica principalmente, la clínica se caracteriza, nosotros vamos a ver con el otoscopio, como os decía antes, para ver cómo está, nosotros vamos a ver la membrana timpánica y lo que hay detrás de la membrana timpánica, y el diagnóstico se hace mayormente por la clínica, porque va a ser, primero es un dolor agudo, de forma brusca, aparece repentinamente, ahí tenemos una infección que se está formando y de repente, ¡pum!, el niño aparece además es más frecuentemente por las noches, suele aparecer con un dolor que ya se lleva la mano al oído, y si es mayor pues ya grita, me duele el oído, me duele el oído. Y después otra cosa que tenemos es el líquido que se acumula ahí, que nosotros vamos a ver a través del otoscopio. Entonces vamos a ver un tímpano con líquido, que es un tímpano deslustrado, y es deslustrado porque está toda esa secreción por detrás, que muchas veces está bombado, lo está empujando. Eso hace que el dolor y esa presión haga que les duela mucho más el oído. Y después, bueno, muchas veces ya que se perfore y salga ese líquido. Pero esas dos cosas que vamos a ver junto con la inflamación que vemos alrededor del tímpano, la misma membrana timpánica enrojecida, pues todo eso ya nos va a indicar que es una otitis. Estas son, como decimos, aquí, la parte media del oído. El próximo día os voy a decir un poco el diagnóstico diferencial y os voy a hablar de la otitis externa y de la otitis del nadador, que no tienen nada que ver, estas son menos frecuentes. Nosotros lo que vemos frecuentemente en la consulta es esta. ¿Cuándo la vamos a ver? Sobre todo en los meses de invierno, en los meses fríos, cuando los niños van al colegio, están todos juntos, está lleno de virus. Y entonces ahí la secreción y el moco que queda obstruido en la trompa de Eustaquio, que una de las funciones de la trompa de Eustaquio es drenar, pero en este caso no puede drenar esa secreción y se queda en el oído y se sobreinfecta y produce la otitis, eso lo vamos a ver sobre todo, mucho más en invierno y en épocas de frío, de resfriados, de mocos. Bueno, una de las causas más importantes de la otitis es el resfriado.
Después hay factores de riesgo, pues en niños menores de 6 meses. En niños menores de 6 meses tenemos que tener cuidado porque ahí sí que tendríamos que usar antibiótico, porque os quería hablar de los antibióticos. Los antibióticos es una de las, en la otitis media es una de las enfermedades que nosotros vamos a utilizar más antibiótico, pero más antibiótico es en comparación con el resto, que tampoco quiero decir que vayamos a utilizar mucho antibiótico, porque el 80% de las otitis son víricas. Yo os quiero decir a los padres que cuando le duele el oído y venís a que los veamos y no le damos tratamiento, quiero que lo entendáis, porque, vuelvo a repetir, el 80% de las otitis que presentan, de estas otitis medias, que presentan dolor, que el niño viene con dolor, muchas veces es producida por virus, no necesitan antibiótico. Otras veces simplemente son otitis serosas. ¿Qué significa que es una otitis serosa? Que tiene moco ahí, pero el moco no está infectado, entonces no tenemos que dar antibióticos si el moco no está infectado. Duele, sí, porque ese moco va a presionar. Entonces nosotros le tenemos que preguntar, ¿pero qué tiene? ¿Un dolor continuo? ¿Se acompaña de fiebre? Porque la otitis el 50% de las veces se acompaña de fiebre. ¿O es un dolor como un pinchazo? Porque los niños lo que pueden tener es, ¡ay! Es un pinchazo, porque está presionando la secreción que hay ahí, abombando y tirando del tímpano. Entonces puede tener, según bostece, estornude, puede decir ¡ay! Pero nosotros esas otitis no las tratamos, las vigilamos. Es más, ante una otitis que no tienen fiebre, que el dolor no es intenso, pues a lo mejor valoramos 2 días o 3 días, vigilarlas y según cómo sea la evolución, pues entonces aplicar el antibiótico. Pues los antibióticos sabéis que dan muchas resistencias y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre y cuando los recetamos y los prescribimos en pediatría. Y después en los niños pequeños sí, que es necesario dar un antibiótico si es menor de 6 meses y la vigilancia y todo tiene que ser mucho más exhaustiva, como siempre en todos los bebés. Yo creo que así más o menos queda un poco clara. Yo creo que lo que es la otitis, cuando es aguda, cuando da con fiebre, con mucho dolor y hay mucha inflamación, pues en todos estos casos necesitan antibióticos, pero que la mayor parte de las veces no los necesitan, simplemente las vigilamos y que estéis tranquilos cuando decimos eso o cuando es una otitis serosas, que tampoco las tratamos. Y el próximo día, bueno, espero terminar con la otitis, porque no sé si ya os estaré cansando con este tema. Pois ata aquí chegou o último programa do segundo trimestre do xornal escolar. Voltamos despois das vacacións de Semana Santa para seguir compartindo xuntos moitas actividades escolares. Así que aquí vos agardamos. ¡Chao! Enredos patrocina este espacio.